Los ejércitos más temidos de la historia. ¿Quiénes fueron y por qué fueron tan letales? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Víctor. Temita calentito, ¿eh? Hoy vamos a tocar un tema que es súper interesante y es súper dinámico. Esto ya no es solo historia, sino es una influencia que tenemos directa desde el mundo antiguo. ¿Qué tipos de ejércitos existieron y cómo nos llegaron esas conquistas o esas batallas tan decisivas hasta nuestro tiempo? ¿Cómo nos influyen? Pero sobre todo al principio, ¿qué ejércitos fueron? En primer lugar tenemos a los famosos espartanos, sus famosos 300, la película. Mm, Creo que todo el mundo, si nos decimos espartanos, nos llega a la mente Leónidas, ¿no? Totalmente. Ellos fueron un ejército muy famoso, sobre todo por la disciplina, la famosa disciplina espartana. Cogían desde niños a la población y los instruían en el arte del combate. Mm, No solo los instruían, sino los preparaban para una forma de vida muy dura, muy austera y dedicada al 100% al ejército. mm, Dar su vida por Esparta era su victoria, por así decirlo. Totalmente. ¿Tú te acuerdas a qué edad empezaban a entrenar? Porque si Pues no recuerdo si sería a los sobre 7 los... 8 años. Exacto, sobre los 7 años. Dice, Sobre los o sea, 7 años. les separaban de sus familias a los 7 años y entraban en el brutal sistema de entrenamiento que se llamaba Agoge, Exacto. Este sistema, que es brutal. bueno, claro, los separaban desde las madres y estaban sometidos, corrígeme si me equivoco, a pasar penurias, instruidos en arte de la guerra, pero no como pensamos. Esto no es un tatami y te voy a enseñar cómo pegar. No, tú te sueltas y Exacto, empiezas a aprender a base de jarabe de palo. exacto. Yo creo que el filósofo de la época, de ahí es donde viene el refrán de los soltamos a los lobos y que Exacto. aprenda, y que aprenda. Claro, todo esto hace que los espartanos fueran uno de los ejércitos más temidos de la historia. No solo esa crueldad, sino también su capacidad para lograr estrategias que eran fundamentales. Mm, Podemos hablar con esto, hemos empezado un poco poniendo la parte bruta, la parte dura de los espartanos, mm, pero no tenemos que olvidar la batalla de las Termópilas. ¿Por qué? totalmente. ¿Por qué fue una batalla tan famosa? Pues fue un pequeño grupo de espartanos, pero también habían atenienses, habían otros grupos de todas las polis griegas, pero fueron capaces de doblegar a un ejército que triplicaba en número, que eran los famosos persas de Darío y de después su hijo, el heredero Jerjes. Mm, Cuerpo a cuerpo ya hemos visto que eran unas auténticas máquinas, pero el nivel de estrategia para poder doblegar un ejército así tiene que ser brutal. Entonces, ¿qué totalmente. pasó en la batalla de las Termópilas? Fueron conscientes de esta superioridad persa y tuvieron que idear un plan. ¿Cuál fue? Luchar en una zona donde no pudiera notarse superioridad, Mm, donde las líneas enemigas se juntaran y el combate cuerpo a cuerpo fuera decisivo. Ya mm, hemos visto que contra los espartanos, cuerpo a cuerpo, pocos podrían derrotar en esa época. Cuando el poderoso ejército, porque era muy poderoso, aparte de numérico de Jerjes, mm, se chocó contra las líneas espartanas, la batalla duró mucho, fueron varios días y hubiera durado mucho más si no fuera por, bueno, también nos lo explican en la película de 300, por mm, una traición de un pastor de Fialtes. ¿Qué mm. nos quiere decir esto? Que los espartanos entran en esta lista de ejércitos más temidos no solo por su dureza o por su letalidad en el cuerpo a cuerpo, sino también por su estrategia. Mm. Tú imagínate cómo sería, o sea, imagínate que por un momento nos transportaran a nosotros ahí a esa batalla. O sea, ¿tú crees que tiene alguna parte de mito esta batalla? Porque a mí a veces me sorprende, o sea, primero, la historia de por sí, cómo 7.000 personas, 7.000 griegos, pudieron ganar a 100.000 hombres. O sea, no le veo, o más de 100.000 hombres, no tiene sentido para mí. Es muy buena pregunta, porque esta es la frase de que quien gana escribe la historia. Totalmente. Los ganadores escriben la historia. ¿Tiene algo de cierto? La tiene. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que las batallas de las Termópilas fueron decisivas, pero realmente no lo fueron tanto. Mm, Fue una batalla donde se plantó cara y se mostró el ingenio, la letalidad de los ejércitos de las polis griegas, pero en concreto de los espartanos. mm, Pero realmente la batalla de las Termópilas la perdieron y posteriormente destruyeron Atenas.
mm, O sea, fue un avance del ejército persa. mm, Hasta la batalla de Maratón no se consiguió derrotar a este ejército. mm, Entonces, ¿podemos ver heroicidad? Sí, pero es lo que dice, ¿realmente esto pasó? Pudo pasar, se pudo frenar, pero no fue para nada una batalla, mm, podemos decir, trascendente. Sí fue trascendente, pero no totalmente decisiva en esta guerra contra el ejército aqueménida. mm. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí? Pues hubiera sido un caos. No sé exactamente. Hubiera Creo sido, que no estamos nada, hubi- nada acostumbrados ni, ya, ni a verlo, no sé si ni siquiera a sostener ese escudo y esa espada que tenían estos dos totalmente, ejércitos. totalmente. ¿Y por qué, una pregunta, por qué crees o por qué se dice siempre que eran 300 si en realidad eran 7.000 personas? Que bueno, que la diferencia aún así contra los otros era abismal, pero ¿por qué se le dijo 300? ¿Por llamar más la Porque, atención? real- porque realmente sí, no fueron 300, fueron un poco más de espartanos. Pero sé que para el cine quedaba mejor los Quedaba 300. mejor, ¿no? Queda el número Sí, de redondito 300, sí. claro. Porque creo que de las polis griegas era la poli que menos soldados envió. Esto Mm, sí que es real lo que aparece en las películas. Ellos tenían un periodo sagrado en el que no se podía luchar. mm, Entonces solo pudieron enviar a un pequeño contingente para hacerle frente a los persas. mm, Ya he dicho, no fueron los que más soldados enviaron, fueron 7.000, pero quizás de espartanos fueran unos 600, 700 hombres, si no me equivoco. mm. 300 queda mejor, ¿no? Y le da más Quedan felicidad redondos. a Sí, esta película. sí, totalmente. Después, Pues por otra parte, después de los que ya hemos mencionado, espartanos, que quizás nos hemos desarrollado más porque son más espectaculares, mm, se han llevado al cine, pero tampoco tenemos que olvidarnos de las legiones romanas. Fue otro ejército temido. mm, Puede ser que de los más longevos de la historia, porque dominaron durante unos 800 años, cerca de 1000 años, Europa, norte de África y llegar casi a tocar Asia. Entonces, ¿qué hizo estas legiones romanas? Si a ti te pregunto, Pablo, ¿qué idea tienes tú a lo grande de las legiones romanas? Así a pues a grosso mí, modo. sí, a grosso modo, pues te diría que su estrategia y organización fue lo que les distinguió en ese momento, ¿no? Y les hizo ser tan temidos y que tuvieran tanto éxito, ¿no? A la hora bueno, de conquistar y de mantenerse tan vivos y unidos durante tanto tiempo, como tú has dicho, ¿no? Totalmente, la Entonces, estrategia, la estrategia sobre todo. La total, estrategia en este ejército que era fundamental. Aquí totalmente. tienen diversas formaciones que eran muy conocidas, ¿vale? Sobre Mm, todo que mola mucho verlo en el cine, la formación tortuga, donde exacto, se agachan y ponen sus escudos por delante y por arriba de sus cabezas para seguir avanzando. exacto. Pero también era un ejército muy versátil, era capaz de adaptarse a cualquier tipo de terreno. Ya Mm, estamos acostumbrados, imaginaros, la península itálica, que más o menos puede ser llana, sí tendrá sus montañas, sus colinas. Al norte tiene los Alpes, pero del clima mediterráneo tienes que ir a conquistar eh, Germania al norte o el norte de África mm, o también Bretaña. Gran mm, Bretaña, que no llegaron ni a conquistarlo por las dificultades que presentaba. Entonces era un ejército muy versátil. Estrategias, eran los mejores estrategas del momento con diferencia. Solo hubo algunas civilizaciones que pudieron plantarle cara, pero fue momentáneo. Tenemos a totalmente. los cartagineses, los germanos dieron batalla prácticamente siempre, pero Mm, luego otras civilizaciones fueron sometidas de inmediato, como los egipcios o los griegos. Fueron totalmente. batallas que duraron, pero la guerra prácticamente no duró nada. Entonces, aquí es donde podemos hablar de genios estrategas. Tal cual. Mira, bueno, tenía apuntado em, unas curiosidades sobre, bueno, sobre la máquina militar perfecta que eran las legiones romanas, ¿no? Y era que cada legión estaba formada por unos 5.000 hombres, ¿vale? Divididos en cohortes y centurias, de grupos de 80 y 100 hombres. Cada soldado de esas legiones sabía exactamente cuál era su papel, ¿sabes? Y podían luchar, o sea, en formaciones cerradas, flexibles, según la necesidad. Imagínate tú cuando eres el general, ¿no? Que tiene
a su mando y a su cargo todo ese tipo de personas que cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Con lo cual la comunicación, que por aquel entonces no habían teléfonos ni móviles ni nada, estaba, o sea, era muy limitada. Entonces, de por sí ya tenían que saber exactamente qué era, cuál era su papel y qué era lo que tenían que hacer en cada caso. Claro, totalmente. Para esto el entrenamiento es exhaustivo y más que Tal nada cual. hacían mucho hincapié en muchos escritos de la confianza y la Mm, fraternidad que tenían entre ellos. Al final eran 5.000 soldados, pero 5.000 que pasaban muchísimo tiempo juntos. Las exacto. campañas, no tenemos que olvidar que en esa época no había ni trenes ni aviones. Tú imagínate, salir de Roma andando hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta Alemania, a la actual Exacto. Alemania. Pues al Exacto. final son meses. Tú compartes día y noche con tus compañeros. Mm, La tal comunicación cual. tiene que ser súper fluida y la confianza. Si hay unas normas establecidas o una táctica de combate, se tiene que llegar a rajatabla. Mm, Ya no por ti, sino por el compañero que tienes al lado. No es una persona que te dé igual. Como hemos dicho, exacto. eran amigos. Em, entonces, si para 5.000 hombres la comunicación era fundamental, pero yo creo que tiene que haber también un entrenamiento previo. Total. Creo que no, Sí. no cualquiera podría pertenecer a una legión romana, sino que Mm, tendría que haber un adiestramiento brutal. Como os exacto. hablábamos de, no tanto la educación espartana de la GOG como comentábamos antes, pero también una bastante estricta. Exacto, que aquí es también se pone un poco en perspectiva, ¿no? Si comparamos los espartanos con las legiones romanas, a los espartanos les tiran a los 7 años, búscate la vida. Pero esta gente, bueno, las legiones romanas me imagino que lo que harían sería a los 7 años, ponte a estudiar. Vas a ver lo que es organizarse, por qué es importante, por qué luego te va a hacer falta en el futuro. Hasta tal punto, o sea, que el legado militar de las legiones romanas sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, los centuriones ahora son los oficiales. No sé cómo funcionará internamente el ejército, pero los centuriones son los oficiales, las legiones son las divisiones y todos los nombres los hemos heredado en gran parte de ellos, ¿no? Claro, por Em, supuesto. por la Hombre, inteligencia y el tiempo que dedicaban, ¿no? A pensar bien las cosas para luego llevarlo a cabo en el campo de batalla. Es curioso. eso es. Hombre, eso es un Eh, sistema perfecto de verlo así. militar que, claro, duró 1.000 años. Mm, Mantener una hegemonía casi de 1.000 años es una brutalidad. tal No cual. solo heredamos la lengua, ni filosofía, ni arte, sino también muchas partes del ejército. Mm, Podemos pasar a la siguiente, que es uno de mis favoritos, que son los mongoles y el ejército mongol. Aquí, yo lo voy a explicar, es uno de mis favoritos porque nosotros, no sé si te pasará a ti, si yo te hablo o te pregunto, dime o qué piensas de los ejércitos antiguos, cómo eran, cómo se desplazaban. Casi todas las personas, o te lo pregunto a ti ya mm. directamente, quiero que me describas un ejército antiguo de 5.000 hombres. ¿Tú cómo te los puedes imaginar? Pues imagínate, yo me imagino lo que se ha visto mucho en películas, ¿no? Cuando tienen que ir a conquistar un terreno que está lejos. Evidentemente no había ni trenes, hablamos de la época en la que no había ni trenes, ni medio de transporte, ni nada. Simplemente se movían con caballos, Ujú. con Claro, mulas pero de... si te pregunto, ¿qué llevaban? ¿El Claro, escudo? ¿Cómo iban armados? claro, Con su escudo, con su espada, con su arco, claro. ¿vale? Es algo que los Con muchos mongoles no kilos. tenían. Mm, Claro, los mongoles eran muy famosos por su táctica, porque mm, el ejército era prácticamente el 100% a caballo. Su claro, punto fuerte era el caballo. O sea, los claro. mongoles tenían su movilidad era extrema, porque eran uno de los ejércitos con más extensión. Sí, Controlar esa extensión en esa época necesitaba de caballo, que era el medio de transporte más rápido, pero lo exacto. adaptaron a la guerra. Y Tenían es... una forma de batallar mm, increíble, porque mm, fueron los mejores con diferencia en usar los arqueros a caballo. totalmente. Ya podemos decir que es difícil acertar con un arco estando quieto y tranquilo. Imagínate lanzar flechas desde el caballo. El movimiento. Nada. Eso es. Imagínate, sí, 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 una locura. De hecho, a colisión de lo que dices tú, dato curioso, los mongoles podían cabalgar más de 100 kilómetros al día. Cada soldado tenía hasta 4 caballos
y los cambiaban durante el viaje para evitar el cansancio. Eran expertos en tiro con arco y podían sobrevivir con lo mínimo, bebiendo leche de yegua fermentada y sangre de sus propios caballos si era necesario. O sea que Son increíbles. exacto, era un ejército muy versátil y Claro, muy ligero, sí. te sale un Sería poco lo de la lógica de lo que eran los antiguos ejércitos, tal cual. porque supieron adaptarse a la estepa, a un frío extremo. Eh, Creo que Mm, siendo continental tiene que ser ambos extremos, tanto calor como frío, pero luego la capacidad para moverte. mm, Un ejército, como hablábamos, el romano, podría ser estratégicamente un 10, exacto, pero no sería capaz de cubrir tanto terreno. Ellos exacto. supieron hacerlo así y luego adaptar su forma de transporte, su medio de transporte, a unas estrategias que eran increíbles. O Mm, sea, ya se dejaron de la confrontación directa de ejércitos. mm. Ellos te envolvían, te... Se me ha ido la palabra ahora. Em, ¿Arrinconaban? no, em, bueno, se me ha ido ahora, No no hay pasa nada. problema. Te hostigaban, Ujú, ¿vale? Ellos consistían en la hostigación. Ellos pasaban por tu lado, te envolvían y por la espalda te tiraban flechas. Eso crea un desconcierto en las líneas enemigas brutal. claro, Porque tú piensas, si tú vas con una línea hacia el enemigo y te envuelve tanto por frente como por la espalda, tu única opción es cerrarte. No tienes otra totalmente. cosa que hacer. Y Mm, nadie se enfrentaba contra ejércitos como los mongoles. Tú no estabas preparado para afrontarlo. Entonces es una civilización muy, muy, muy interesante. No solo por todo el terreno que llegaron a conquistar sin prácticamente oposición, sino por sus tácticas militares. tal cual. Otro dato curioso que dices, o sea, bueno, que viene también en relación a lo que estabas diciendo, que era uno de los ejércitos que más conquistaron el terreno, ¿no? Hay un dato bueno, que está por ahí, que dice que conquistaron más tierras en 25 años que los romanos en 400. Sí, es brutal. Curioso. Lo dejamos muy de lado porque, claro, es Nos lo pilla lejos, comentamos. ¿no? Mm, Ahí está. Estamos en Europa y nos centramos un poco más en la exacto. historia europea, pero la historia mongol es increíble. Deberíamos muchas veces prestar más atención porque hay verdaderos desconocidos. Aquí vamos a hacer un resumen de 5 grandes ejércitos, donde ya hemos tocado espartanos, romanos y mongoles, pero vamos, podría decirte perfectamente 20 más que fueron súper influyentes. Mm, Pero de momento a los totalmente. 20 no nos vamos a ir, vamos a pasar al cuarto, que son los terroríficos y estos sí, famosos samuráis. ¿Por qué eran tan famosos estos samuráis? También los más mm, elegantes, ¿no? O nobles, vamos a llamar. Bueno, elegantes Nobles. quizá no, nobles, sí. Más Ya, nobles porque estos samuráis se basan prácticamente el 100% en el honor y la disciplina. exacto, exacto. O sea, digamos que en realidad de los que hemos hablado ahora, cada ejército, digamos que tiene, o lo podrías definir con un adjetivo, ¿no? O con una palabra. En el caso de los samuráis sería el honor, lo que tú has dicho. Que Eso es. el código, sí, el código de conducta que utilizaban era el bushido, que se llama Bushido, eso es. el camino del guerrero, que es curioso, que está basado en el honor, la lealtad y la valentía, que es lo que para nosotros, que nos pilla lejos porque tampoco hemos vivido su cultura, era lo que Ujú, tal cual definiríamos a un samurái, ¿verdad? eso es. Y cuando... Fueron guerreros formidables, más que nada, porque es una pregunta muy buena, de qué tiene más valor en una batalla, si la destreza o la disciplina. En este caso yo creo que los samuráis fueron tan trascendentes y tan letales por la disciplina que tenían. Tal cual. No solo a la hora de, como hablábamos, de tener esa honradez y esa honorabilidad, sino también del entrenamiento. Ellos servían a su amo, a su señor, y lo hacían poniendo su vida por delante. Era más, para ellos era una deshonra. Expresiones que tenemos hoy en día de hacernos el harakiri, para ellos fallar en una misión o fallar a su honor era, Exacto. bueno, iba a decir letal, pero sí, realmente ellos eran capaces de a perder una batalla, seguir con vida y sacrificarse ellos mismos, suicidarse al clavarse su cuchillo en el estómago. Era hacerse el harakiri. Exacto.
¿Cómo llegan estos samuráis y estos guerreros tan letales y temidos durante tanto tiempo a caer y a desaparecer? Pues yo aquí no tengo la respuesta, pero viendo que son tan tradicionales con esta disciplina y este código, quizás por las armas, la entrada de armas de fuego, ¿no? Mm. Que eran muy reacios al principio porque su arma por excelencia era la katana. Veían como Eso es. mal, no querían usar al principio armas de fuego hasta que se dieron cuenta de que, coño, si no empezaban a usarlas, pues iban a perder toda la Adap- batalla, básicamente. adaptarse o morir. Adaptarse a Y, morir. y en, y en su caso, exacto, y en su caso se adaptaron bastante tarde, porque sí que podían seguir con esta arma que les serviría mucho en su isla, pero cuando empezaron a llegar de fuera las armas de fuego, una espada no puede hacer absolutamente nada y fueron prácticamente aniquilados. Sí. Ya este recuerdo es testimonial, Mm. pero teníamos que tocarlos porque en su época fueron devastadores Sí. y consiguieron no solo mantener la paz en Japón, porque dentro de esas guerras internas del país, que fueron bastante cruentas, tuvieron mucho que ver estos samuráis. Mm. Y Exacto. por último, en estos ejércitos tan temidos, llega uno de los, bueno, el más moderno, el más cercano a nuestro tiempo, y fue uno de los más inesperados, porque ya hemos tocado las espadas, hemos tocado los arcos, hemos tocado las katanas, pero ahora llegan los aviones, los tanques y las bombas. Tenemos la Blitzkrieg nazi, que era el sistema que utilizaba o que utilizó Hitler y sus generales para modernizar las ya anticuadas, que eran anticuadas, tácticas de guerra que utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Tal cual. En la Segunda Guerra Mundial quisieron innovar y hicieron lo siguiente. Era un sistema que implementaba, bueno, básicamente los aviones, los tanques y el ejército raso. Mm. Como antiguamente, tú podías tener tus líneas del ejército que luchaban prácticamente en paralelo. Ya en esa época era tú cavabas sus trincheras, ponías tus rejas metálicas para evitar que pasara el enemigo y te iba bombardeando. ¿Qué Mm. pasa? Que los nazis hicieron algo diferente. No me voy a esperar en paralelo contigo disparándome, sino que voy a centrar toda mi potencia en un punto a lo largo de tu línea defensiva. Primero voy a arrasar con los aviones, después voy a pasar con los tanques y Mm. después el ejército raso te va a envolver por detrás. Esto fue Exacto. devastador porque en la Primera Guerra Mundial no vieron absolutamente nada parecido y nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial mm, pudo conquistar países en días y no cualquier país. Polonia fue destrozada en días y sobre todo Francia. La caída de Francia, que era inimaginable, pues fue una cosa de 2, 3 semanas. Fue una total humillación. Mm. ¿Habías escuchado tú alguna vez algo de la Blitzkrieg nazi? Sí. Había escuchado, pero no mucho. O sea, no es algo que yo creo que en los colegios se estudia mucho, ¿no? ¿No crees? No, Al, al absolutamente menos, al nada. menos, al menos yo en mi educación, en la que he recibido, no se comentaba mucho. Yo creo que se trataba de evitar, ¿no? Un poco, al ser tan reciente y a lo mejor al poder herir, ¿no? Los sentimientos o de los Sí, estudiantes, yo creo bueno, que, y también de lo que hablábamos un poco de que la batalla al final o las guerras las escriben quien las ganan. Y exacto. los nazis fueron totalmente masacrados. Entonces es como que se le quiere quitar también, por todas las atrocidades que cometieron, se le quieren quitar también lo bueno que tuvieron en su momento. Y lo bueno que Sí. tuvieron es que el ejército era increíble. Lo Como que ejército, logró por tener supuesto. como ejército, era increíble lo que logró hacer. Porque no eran los mejores, pero con sus técnicas y sus tácticas militares lograron ser los mejores. Claro. Y derrotar a países como Francia en semanas eran cosas inimaginables. Entonces, quizás, como comentas, no es algo que nos hayan enseñado desde pequeños, pero es algo que tiene que estar Sí, y que tenemos que tratar por la letalidad y sobre de todo por acuerdo. la innovación. O sea, Mm. quiero repasar también que estos ejércitos que hemos tocado
no solo era la brutalidad física, la fuerza física, la superioridad numérica, y creo que ninguno de los que hemos tocado, salvo igual los mongoles, tenían una superioridad numérica contra sus enemigos, sino era la innovación. Estos ejércitos lograron victorias, o lograron que se hablara de ellos durante milenios, como estamos haciendo, por la innovación y por cómo pudieron cambiar el curso de la guerra con el poder de la mente, más que del músculo, de la espada o de la metralleta. Exacto. Y tengo una pregunta. Ya que hemos hablado de los 5 ejércitos más letales de la historia, si tuvieras que definir a cada uno con una palabra, así a bote Ujú. pronto, ¿cuál sería? A cada uno, por ejemplo, los Espa- espartanos. Los espartanos, disciplina, Vale. Legiones romanas. organización, Organización, sí, yo estoy de acuerdo. Mongoles. letalidad, Letalidad. sí, Samuráis, honor, ¿no? honor, Y los nazis, ingenio. ingenio, yo diría odio, tío. Y causa. O sea, que tenían la causa del odio muy Sí, en su pero mente. Por eso les no fue, hizo, claro, realmente era por venganza claro, todo lo que hicieron, por eso por sí, la Primera Guerra Mundial. Pero no fue una venganza a lo loco, fue una venganza muy a sangre fría. sí, Preparar muy esto lenta. muy lenta. Había una preparación detrás brutal. Al, Entonces, al principio yo, recordemos que nadie sabía a ciencia cierta si Hitler, cuando empezó a Ujú. conquistar, realmente su intención era seguir conquistando. Hasta que, bueno, llegó Churchill, vamos a decir, ¿no? Y Sí, abrió los ojos un poco al resto de Europa, de decir, hostia, tener cuidado que ya ha conquistado y tiene varios claro, países ya no es en su conquistar, es entorno. cómo estaba conquistando, que es a lo que íbamos Exacto. con esta táctica que utilizaba. Es que podía arrasar países de los más potentes de Europa Exacto. en semanas o meses. Polonia, días. Algunos, si no me equivoco, no sé si fue Austria o Checoslovaquia, ni presentaron armas. Claro. Por eso, simplemente Eh, con hablando, llegaron, claro, llegaron a conquistarlo. dijeron, mira, este es mi Esto es lo millón que de hay. soldados, Mm. tú tienes 100.000, ¿cómo lo hacemos? Esto es lo que hay, sí, Claro, ¿quieres tal perder cual. 100.000 soldados ya o, o presentas armas? Pues Mm. presentas armas. Entonces, con Me esos parece un buen ejércitos, resumen. Buena palabra para cada ejército, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy curioso esto, también. si nuestros oyentes hay alguno en lo que se puede hacer más hincapié y centrarnos más, son los espartanos, romanos, mongoles, samuráis, o en la letal táctica relámpago de Hitler, que nos lo digan y se pueda ampliar muchísimo más. También sabemos que nos hemos dejado el gran ejército de Napoleón, los temidos También, sí, persas, también. Mm. claro, el gran Alejandro Magno, ¿vale? Entonces son temas que se pueden ampliar muchísimo más. Es difícil quedarte con uno, ¿eh? Si tuvieras que decidir. Porque Si cada tienes uno que, tuvo su momento, sí. si tienes que decidir a cuál pertenecer, ¿tú cuál elegirías? Yo Alguno de creo, estos yo, cinco. yo creo Como que ejército, por, de decir, en cuál tú hubieras luchado o en qué época te hubiera gustado luchar de estas. Mira, poniendo un ejemplo más equitativo, ¿no? Teniendo esas diferencias que tenían los diferentes ejércitos, viviendo en la misma época, utilizando las mismas armas eh, y el mismo entorno, por así decir, yo creo, a ver, es que me gustan más los samuráis. No sé si por el tema de la nobleza o del honor, pero me quedaría con los samuráis por imagen. Más Pero, estético. pero Es es más ahí mucho estético. más estético. Es más estético. Pero si Es tuviera más que estético. decidir, quizá, para ganar definitivamente, yo creo que me Ujú. quedaría con Roma. Creo. Sí, ¿Tú sí. también? Roma, joder. Es que Roma cuando, Roma, claro, cuando presentaban batalla, las legiones organizadas claro, era muy difícil hacer daño. claro. Y tú, al Era igual muy que difícil. yo, hemos jugado a juegos y es que te impresiona, tío. Dices, hostia, es que están muy bien estructurados. A ver cómo les Claro. ganas, ¿verdad? Pero son muy españoles, no hay que olvidar que los españoles eran muy buenos en la guerra de guerrillas y algo muy similar es lo que tienen los mongoles. Yo nunca me he movido de los mongoles porque a mí me fascinan.
Yo quiero que Sí. tú te pongas, ¿vale? En la situación. Eres una legión romana, ¿vale? Vas con tus Mm. 5.000 compañeros. Simplemente una legión, ¿vale? Ya, Y de me repente te ves rodean. llegar unos 10.000 caballos Mm. de frente, a toda hostia contigo, y a los minutos ves que te empiezan a llover flechas por todos los lados. No puedes, tú no tienes opción a No, enfrentarte a ellos. ahí está jodido, sí. Claro, porque no vas a llegar a un caballo nunca. Tú Claro. nunca vas andando, nunca vas a coger a un caballo. Mm. No solo eso, ellos no quieren enfrentar el cuerpo a cuerpo. Ellos te van a hostigar desde lejos. Exacto, O sea, tu exacto. batalla puede durar 10 horas, pero que son 10 horas recibiendo flechas. Me recuerda mucho a la Tila, tío, que era la primera pantalla que no pasabas de los mongoles, ¿eh? Tal cual, Que ibas tal por ahí, cual. de, bueno, voy a ir a este territorio y de repente dices, coño, te han atacado y tú, hostia, no puedo hacer nada. Eso Sí, eso es. sería curioso Sí, vivirlo, sí, sí. pero claro, es que si te pones, no, mira, vamos a quedar aquí y vamos a combatir, me quedaría con las legiones romanas. Ahora, como no Legiones romanas. como tú dices exactamente, no funcionaban así los mongoles, pues tendría dudas, tío, ya, no lo sé. Claro, son Curioso, ejércitos, claro, son ejércitos muy diferentes. Las legiones romanas, por supuesto, tenían su caballería, pero no tenían nada que hacer contra un ejército totalmente a caballo. totalmente, Eran, sí. sí, eran tropas a tener en cuenta. Lo mismo Mm. podríamos decir, los samuráis eran letales. ¿Hubieran podido Claro, hacer algo contra los romanos? Pues yo creo que no. yo creo que Yo creo que tampoco. no. Mm. Siendo tremendamente letales con la katana, pero una legión romana bien pertrechada, bien formada, Sí, con es escudos, lanzas, con prácticamente. todo, uf, Totalmente. Los romanos arqueros, han sido capaces de aniquilar prácticamente todas las civilizaciones a las que se enfrentaron. claro. Es que ya derrotaron también, porque realmente la caída del Imperio Romano viene también desde dentro, no solo desde fuera. Problemas internos y sobre todo corrupción de Roma. Mm. Pero los suevos, alanos, visigodos, Claro, ya fueron derrotados por Roma. O sea, no es un enemigo que nunca pudieran derrotar. Es un enemigo al que ya también fueron capaces de ganar. exacto. Continuamos. ¿Qué te apetece comentar ahora? Porque Pues, nos ponemos a claro, hablar y a desarrollar y nos volvemos aquí. Podemos durar 500 horas, como Jordi Wild. eso es. Pues me gustaría profundizar un poco más, no solo ya a nivel de estos ejércitos, sino cuáles fueron las batallas más importantes de la historia. Ya Mm. hemos tocado quiénes fueron los más letales, los más ingeniosos, Mm. los más honorables, y por esas razones fue porque han trascendido a lo largo de los años. Mm. Pero, ¿y batallas? ¿Cuáles han sido las más épicas de la historia? Pues Si te pregunto por empezamos. batallas, ¿cuál te viene a la cabeza? Aunque ya hemos tocado alguna. Me vienen muchas, pero a ver, la de las Termópilas es muy emblemática, que ya hemos hablado de ella, ¿no? Esa es una, eso es. Stalingrado, quizá. Stalingrado. Y esta es una de las que me gustaría hacer hincapié porque es otra de las batallas eh, quizás más cercanas Mm. en el tiempo y muchas veces no se le da la importancia que tiene porque fue realmente la primera batalla que hizo retroceder al poderoso ejército nazi, como hablábamos antes, Mm. que fue capaz de arrasar la primera parte de Rusia como país, pero Mm. en cuanto los rusos plantaron el pie y dijeron hasta aquí, y hicieron una batalla durísima dentro de las calles o desde los edificios de Stalingrado porque fueron totalmente sitiados. Mm. Fue la primera parte del retroceso alemán. Sí. En cualquier batalla estamos hablando. Por eso Mm. Stalingrado es tan importante, porque demostró al mundo que el ejército alemán sí que podía perder batallas, sí que podía perder terreno y sobre todo perder la iniciativa que tenían los alemanes en las batallas. Todos Exacto. los ejércitos alemanes te declaraban la guerra y te destrozaban pues como hemos dicho, o en días o en semanas. Mm. Stalingrado fue la primera batalla que supuso hacer ver las debilidades nazis. Tal Se cual. juntaron varios factores que hay que destacar y ahora te preguntaré. Eh, Primero la resistencia heroica de los rusos, Mm. pero también el corte de suministros. El corte de suministros a la retaguardia de las Mm. tropas nazis, Muy que supuso inteligente. enfrentarte totalmente. Totalmente. El frío en Rusia lo aguantas tú, Exacto. dijeron.
Entonces, te voy a cortar la comida, te voy a cortar el agua y resiste lo que puedas. Exacto. Fueron meses muy duros, pero tuvieron que rendirse, Mm. porque estaban siendo totalmente masacrados por los rusos y por el hambre, por las dos Sí, cosas. sí. Que Alemania intentó reabastecer Stalingrado bueno, a su ejército con aviones, pero no pudo. Y No, eso muchos de fue ellos, como imposible. dices, claro, murieron de hambre y de frío. Imposible. Es Eso que es. también. Estaban totalmente rodeados. Entonces parece que un poco su táctica se le volvió en contra. Rodear al enemigo en movimiento de pinza fue lo que hicieron y a los rusos les resultó, vamos, de 10 porque a partir Sí. de ahí empezaron a ganar terreno de nuevo. Empezaron a reconquistar la parte de Rusia perdida, que fue una parte bastante grande. Mm. ¿Por qué metemos esta batalla aquí de Stalingrado junto, por ejemplo, como hemos comentado con las Termópilas? Porque es un antes y un después en la historia reciente. No sé si muchos lo habréis preguntado, pero ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? Bueno, los nazis, las potencias del este. Siempre hablamos del ejército de Hitler, pero también tenemos que recordar que estaba el ejército del Imperio del Sol Naciente de Japón, que también buscaba Mm. una expansión hacia el continente, Mm. y de los fascistas de Mussolini, También. conocidos como las potencias del eje. ¿Qué hubiera pasado, no? Si hubieran ganado esa batalla? Pues Stalingrado impidió que viéramos las consecuencias de la victoria de estas potencias. Mm. Tal cual. ¿Crees que fue un error militar por parte de Hitler, ¿no? Querer eh, conquistar Stalingrado y avanzar hacia el petróleo y cortar el suministro soviético. O sea, fue demasiada ambición por parte de Hitler y no pensó bien realmente. Se pensaba que iba a ser todo tan fácil como había sido hasta ahora en el resto de Europa. Por una parte, sí. Aquí lo que pienso es que, no sé si compartirás, que tiene mucho que ver con la siguiente batalla que vamos a tocar. Ujú. Porque no con la batalla en sí, sino uno de sus protagonistas. ¿Qué fue lo que le pasó a Napoleón en Rusia? Habiendo organizado uno de los mayores ejércitos, el mayor de su época, con diferencia, tú puedes avanzar por Rusia, pero tú no puedes hacer nada contra el tiempo ruso, contra las condiciones meteorológicas. Exacto. Eso es Quizás, incontrolable. quizás quiso adentrarse demasiado y finalizar demasiado rápido las batallas sin tener una fuente de suministro constante y muy importante, Exacto. porque lo que les destrozó a ambos, tanto Napoleón como Hitler, no solo fue la resistencia del Ejército Rojo, sino también ese corte de suministros y la incapacidad de mantenerse a salvo entre el frío ruso. Mm. Entonces ahí creo que pecó más un poco. No voy a decir de falta de conocimiento, falta de historia, porque ya vemos que estratégicamente Hitler y sus generales están bastante avanzados, Mm. pero sí un poco quizá, de optimismo. Yo lo tilaría de optimismo porque seguramente conocerían de primera mano Claro, a que se enfrentaban a estas condiciones meteorológicas. claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sería una mezcla. Entonces Es que, podemos, claro, habría que ver las conversaciones que tendría Hitler también, porque, claro, me imagino que, no lo sé, con seguridad no, pero marcharía directamente sin aliados, porque podría haber, ¿no? Hablado con países cercanos, a lo mejor, para cortar, ¿no? El sí, desarrollo quizá de los soviéticos. No lo claro, sé. hubieron países como Hungría, por ejemplo, y muchos países del este se aliaron a las fuerzas fascistas y a las potencias Claro. del eje. Mm. Pero aún así, no sé si con un ejército tan grande lo hubieran conseguido, porque a la mínima, que fue lo que le pasó, ciudad que se te resiste, ya la has cagado, porque el invierno ruso lo pasas ahí. Exacto. Entonces era muy, muy complicado que esa contienda saliera bien. Claro. Y más si le sumas que tenían otro frente por el oeste, que ya te venían las fuerzas, las aliadas, con los sublevados en Francia, el ejército inglés y Estados Unidos. Ya no puedes concentrar el 100% de ejército en uno de las dos, en el este o en el oeste. Ya tienes que dividirlo. Mm. Divide y vencerás, ¿no? Claro. Frases míticas, casi todo. Entonces, vamos a enlazar con la siguiente batalla épica, bueno, épica y sobre todo esta decisiva.
fue la batalla de Waterloo. Ya hemos Mm, hablado de que vamos a tocar también un poco de Napoleón. claro, cómo no hablar. Que por cierto, estuve hace poco en su tumba, que está en París, que no sé si has estado, pero es brutal. Es súper Pero emblemática, tiene un edificio entero merece la pena. precioso. Merece la pena saber que está ahí enterrado, merece la pena, tío. No me Es acuerdo cómo se llamaba increíble. exactamente. Lo voy a buscar mientras comentas la batalla de Waterloo. Pues bueno, la batalla de Waterloo, más que la batalla en sí, fue lo que significó, que es el fin de Napoleón. Fue tan ambicioso, creo que se puede dar la mano con Hitler en este sentido de una Europa más moderna, porque la última vez que se conquistó Europa fue por parte de los romanos. Un Mm, imperio me refiero, porque luego después de los pueblos germánicos que fueron conquistando, pero que un imperio pueda conquistar toda Europa, lo hizo Napoleón y lo cierto. consiguió. Como hablábamos, el principio del fin empezó en Rusia, diezmando prácticamente a su ejército, Mm, pero tenía una facilidad increíble de ganar batallas. Entonces, desde Rusia, que fue su principio del fin, mm, llegaron a Waterloo totalmente destrozados y ahí fue la caída del gran Napoleón. mm, Fue una batalla que nos vuelve a librar de un emperador, ¿no? mm. De tener emperador, mm, refiriéndonos a que podría haber realizado o conseguido su deseo de ser un imperio en Europa y ser el Claro. gobernante de Europa. Por eso esta batalla fue tan importante, porque fue el fin de uno de los grandes estrategas de la historia, podemos decir prácticamente reciente. Mm. Pero una curiosidad muy, bueno, destacada, ¿no? De la batalla de Waterloo es que, y aquí te voy a hacer una pregunta, o sea, la batalla estuvo a punto de ser suspendida por el mal clima, que, bueno, no has visto la película, pero justo ahí se muestra también que el día de antes llueve una barbaridad, ¿vale? Entonces el terreno está pantanoso, resbaladizo, y claro, hubieras entrado en esa batalla si hubieses sido Napoleón, si, por ejemplo, las condiciones climáticas te cambian tanto y no estás quizá preparado para... Pero ya estás ahí, tienes a tu ejército ahí, ¿qué harías? ¿Retrocederías? Es muy difícil Difícil saber. elección ya. Realmente estamos hablando de los mejores estrategas del mundo. Tendrían que tener muy buenas razones, Mm. porque igual supondría lo que estábamos hablando, la importancia de los suministros. Igual los tenían agotados y era una batalla a vida o muerte. Ya era la última De po- opción, ¿no? claro, de posponerla una semana más o unos días más era quedarse sin alimentos. Ir a una batalla con tu ejército hambriento y sediento tampoco es muy buena idea. Entonces habría que ver el por qué. Quizás la pregunta es, ¿por qué no se retiró Napoleón? Sí. Tú que viste, bueno, también la película, no sé si llegan a nombrarlo, ¿El qué? El, el por qué no el... se retiran. No lo nombran. De hecho, bueno, o sea, lo que pasó fue que Napoleón estuvo retrasando el ataque, esperando a que el terreno se secara un poquito, y eso lo que hizo fue que em, los prusianos se acercaran poquito a poco y les arrinconaran, ¿sabes? Digamos que aprovecharon las condiciones del terreno para que, bueno, para mejorar evidentemente su posición, porque los franceses tenían una posición buena. O sea, habían aparcado, iba a decir. Em, sí, se habían asentado en una zona del terreno para librar la batalla buena. Lo que pasa es que llovió tanto que, bueno, había lodo, o sea, había barro, ¿sabes? Y sabes cuando hay barro, pues que te resbalas, te caes, te deslizas. Entonces, los otros, a pesar de que tenían peor posición, se beneficiaron de eso porque fueron avanzando poquito a poco y llegaron a rinconarles. Y ese fue un poquito la causa principal, digamos, de la derrota de Napoleón en Waterloo. Al final, Es como el no, karma, no, sí, pero no tenemos mucha conciencia de lo que puede hacer el poder de la naturaleza y cómo exacto, puede derrotar imperios con una simple tormenta, ya lo sabemos por la Armada Invencible, tal cual. que le pasa algo similar. Creo que si hubiera tenido el hombre del tiempo en esa época, Mm, quizás Londres hablaría castellano. exacto, Y en Estados Unidos también. En vez de Windows tendríamos ventana. exacto, El nuevo ventanas. sistema operativo. Queda mejor Windows, me quedo con Windows de momento.
Entonces, estamos hablando, si te fijas, de estas batallas tan decisivas, también en las Termópilas, que lo hemos Ujú, pasado por alto, una tormenta destruyó una parte muy grande del ejército de Jerjes, que ujú. se disponía a pasar de isla a península, creo que era, mediante barcos atados, y mientras cruzaban, una tormenta arrastró todos estos barcos y mató a miles de persas. En Stalingrado, el frío. En Waterloo, la tormenta. Entonces, podemos ver que estas batallas que Sí, marcan la historia eh, dependen también mucho de las condiciones meteorológicas. tal cual, súper, súper importante, ¿eh? Y a todo esto te voy a hacer una pregunta que, como es, bueno, estamos hablando de las condiciones climatológicas, pero claro, eso es más bien cosa del pasado, ¿no? Ahora como tenemos vehículos, máquinas, más tecnología, Ujú. de aquí mi pregunta, ¿cómo crees que van a ser las batallas, si las hay, en el futuro? Por desgracia, verlas, estamos casi seguros de que las va a ver y ya las está viendo, aunque a pequeña escala, ¿no? Aquí Ujú. estamos hablando de las batallas más grandes, de los imperios más grandes y ejércitos que eran terribles. En el futuro, pues seguramente con drones. Con Entonces, drones y con aviones a distancia. claro, Y las bombas, cuanto más alcance tengan, mejor. O sea, cada vez el ser humano ha tomado más conciencia y ya no te expones. Antes el rey decía, marchar 500 soldados y enfrentaros a 3000 por la gracia de Dios. Y esos 500 soldados se iban y morían por su rey y por la gracia de Dios. Tú ahora le dices a 500 soldados, vete contra 4 tanques y te dicen, ¿pero dónde vas? tal Como que cual. los 4 tanques. Si esto es... Vamos a durar nada. Ah. Entonces ya se mira un poco más el salvar a tus soldados. Quizás ese soldado que antes se mandaba a la guerra es más útil manejando un dron. Y otra pregunta que me viene ahora hablando, que te vengo a hablar y digo, vale, la climatología en el futuro, si utilizamos drones, quizá no sea tan importante como el pasado. Y de aquí me ha surgido a mí otra pregunta, que es que en base a a las guerras y batallas del pasado y estrategias de organización, ¿crees que para las guerras y batallas del futuro van a poder utilizar toda la información y formación que han ido recibiendo, por ejemplo, históricamente de guerras pasadas, si realmente en las batallas del futuro van a ser totalmente diferentes? O sea, ¿cómo puedes organizar tú un dron? O sea, una legión de drones. Pues seguramente, No sé porque si me han pasado a lo explico. largo de toda la historia. Sí, sí tienen trascendencia estas batallas en el futuro. Exacto. Si van a poder utilizar la información recabada de esas batallas, ¿no? Y de sus dirigentes, capitanes tan excelentes y héroes y heroicos, eh, Seguramente. se van a usar en el futuro, si va a ser todo totalmente distinto. ¿Quién va a ganar realmente? Pero seguramente hayan bases que podrás utilizar en el futuro. Seguramente. Porque ya lo estamos viendo. Ya no solo por tu ejército, pero algo tan importante, hablábamos de Hitler, no tuvo en cuenta lo que le pasó a Napoleón con el tiempo en Rusia. Esto igual, para la hora de llevar tus drones, la lluvia no, pero igual una pedazo de tormenta sí que te puede destrozar tu ejército de drones. Ya ves que tienes que ir mirando la meteorología. Luego, tácticas militares, eso ya va a ser más difícil porque a la hora de no haber soldados, Claro, es pero que quizás sí para ver cómo qué puntos estratégicos que se seguirá atacar, ¿no? haciendo, eso seguro. ¿Qué puntos estratégicos se ataca? ¿Y Antes lo que se cómo? hacía era cortar, claro, antes lo que se hacía era cortar la ruta de suministros. Claro. Entonces, si ahora tú no puedes rodear una ciudad, quizás sí que puedas cargarte lo que se hace mucho, los aeropuertos, centrales de energía. Entonces, yo creo que esas son las tácticas que se seguirán utilizando. Pero lo que es de soldado, ya esto va a ser imposible. Ya no habrán prácticamente soldados que vayan a la guerra, Ya. como sí que se hacía antes. A mí me ha gustado mucho la reflexión que me has dicho en alguna ocasión, como hemos hablado mucho de esto, y es que las batallas del futuro se ganarán simplemente enseñando, ¿no? Las armas que tienes, no usándolas, enseñándolas. Es decir, tengo 15 bombas atómicas o tengo una bomba de hidrógeno, yo qué sé, de no sé cuántos, Claro. lo que sea, que simplemente si tiro una de estas, se va toda la Se mierda. acaba la guerra. Ah, no se acaba la guerra. Había una frase creo que era de Einstein, que es,
no sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con piedras y palos. Esa es muy buena, ¿eh? Es una frase muy buena porque tiene toda la razón. En el momento que con las armas que tenemos y las bombas que tenemos hoy en día estalle una guerra, no va a quedar absolutamente nada. Exacto. Y volveremos a la edad de piedra. Claro, de ahí mi teoría, que no creo que hayan ya guerras mundiales, porque simplemente enseñando el arsenal que tiene cada país, ya Mm, saben que es el apocalipsis. mm, El apocalipsis literal. exacto. Sí. En cuanto se lance una bomba van a caer 10.000 más, que no quedará nada aquí, vamos. Mm. Y es un poco el miedo, ¿no? Que tiene la gente muchas veces cuando oímos ahora ante el alzamiento de Trump, hostia, es que está loco, le va a dar al botón. Pero vamos a ver, si le da al botón, nos vamos todos. Y él también. Todo, Con lo cual no tiene mucho sentido que le dé al botón, ¿no? totalmente. Lo de Nagasaki y Hiroshima, eso quedó atrás. Eso no se Claro. vuelve a repetir. Mm, Nagasaki y Hiroshima, hará que Japón haga lo mismo por la otra parte y no se detengan, porque ahora ya prácticamente todos los países o las potencias mundiales tienen un arsenal que exacto. es terrorífico. Exacto. Así que Podemos seguir por, hablando de por hoy, infinito de esto, pero sí, por hoy creo que tenemos ya bastante. Nos quedan muchas cosas por hablar todavía que utilizaremos seguramente para otro capítulo. Pero este es muy interesante por todo lo que conlleva y todo lo que nos hace ver un poco para atrás de por qué estamos aquí y cuáles han sido las batallas que han hecho que estemos aquí. Que se hable, o por qué hablo yo castellano, que viene del latín, por qué ha sido tan importante el Imperio Romano para nosotros, y luego los genios militares, como hemos visto, y Sucesivamente. también para los, aunque hayan sido derrotas, pero es otra manera también de ver la guerra, como pasó con los nazis de Hitler. pues nada, Así que un capítulo más y esperamos veros en la próxima. un saludo. Saludo.